Saludo a la Iglesia de Jesucristo a través de todas las naciones. Que la paz de Dios repose en cada corazón. Hoy queremos compartir la poderosa palabra de Dios hablando de un varón, un general exitoso en el tiempo antiguo, en el tiempo de los profetas, el cual se llamaba Naamán. Yo quiero que vaya conmigo al segundo libro de Reyes, en el capítulo 5. Se encuentra esta lectura y le daremos, valga la redundancia, lectura en el nombre del Señor. Eliseo y Naamán. Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor y lo tenía, dice la Escritura, en alta estima porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso. Si leemos nosotros la historia completa de este varón, realmente era un varón que tenía mucha valentía, era inteligente en la estrategia de la guerra. Dios había dado por medio de él victoria a su nación, ¿cierto? Peleando contra sus enemigos. Pero dice la Escritura que había un pero. Me llama mucho la atención este pero, porque dice que este varón era hombre valeroso en extremo, pero leproso. Hoy día hay muchos hombres valerosos, hay muchos hombres valientes, hay muchos hombres inteligentes, sabios, pero leprosos. Quizás hoy no sea la lepra la enfermedad antigua, ¿cierto? Que en muchas partes la Biblia lo habla acerca de esta enfermedad. Hoy día la lepra más grande es el pecado. Por eso que decía anteriormente, hay muchos hombres, muchas personas y personas que son inteligentes, ya sea en los negocios, ya sea en el éxito de la vida, como artistas, ¿cierto? Son importantes. Hoy por hoy nosotros podemos ver, ¿cierto?, la partida de este mundo de muchos artistas famosos, hombres que hicieron notorio su carrera, ¿cierto?, sobre esta tierra, pero leprosos. Hoy quisiera hablar acerca de este varón y vamos a seguir leyendo esta palabra. Dice Segundo de Reyes 5:2. Y de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. Esta dijo a su señora: si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. A mí me llama mucho la atención la actitud de esta muchacha, esta joven. Fue la actitud de muchos hombres y mujeres que iban cautivos, incluso en el tiempo de los cautivos de Babilonia, donde iba Daniel y sus compañeros. Ellos siempre hicieron notorio el propósito de Dios de sanar, de salvar, de restaurar, de bendecir. Ellos no se amilanaron para compartir con otros, aunque fueran sus enemigos. Quizás hoy día hay mucho resentimiento en muchas personas que están en otras naciones y en circunstancias muy terribles. Y hay resentimientos, hay penas, hay tristezas. Pero por sobre todas las cosas sobresalen personas que, aún estando en una situación difícil, ellos predican la palabra. Ellos hablan del Dios Todopoderoso. Ellos hablan de los profetas que Dios ha levantado, ¿cierto? Y los hacen notorios. Y esta joven, hablando a su ama, a su señora, ¿cierto?, dice la Escritura, esposa de Naamán, le recomienda y le dice: si rogase
mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. No obstante que ella estaba cautiva, sirviendo, ¿cierto?, en otro país, en otra nación, a sus amos, ella no dejaba de hablar de lo que ella había vivido en su propia tierra. Esto es el caso de Eliseo, el profeta de Dios. Y dice el verso 4, entrando Naamán a su señor le relató diciendo, así y así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Y le dijo el rey de Siria, anda, ve, y yo enviaré cartas al rey de Israel. Salió pues él llevando consigo 10 talentos de plata y 6,000 piezas de oro y 10 mudas de vestidos. Tomó también cartas para el rey de Israel que decían así, cuando lleguen a ti estas cartas, sabe por medio de ellas, cierto, que yo envío a ti mi siervo Naamán, para que lo sanes de su lepra. Luego el rey de Israel leyó las cartas, rasgó sus vestidos y dijo, ¿soy yo Dios que mate o de vida para que éste envíe a mí a que sane a un hombre de su lepra? Considerad ahora, dice, y ved cómo busca ocasión contra mí. Claro, él se tomó a mal la petición de este rey, ¿cierto? Porque él pensó que lo estaba embromando a él. Pero esto también llegó a oídos de Eliseo el profeta. Y dice, cuando Eliseo el varón de Dios oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió a decir al rey, ¿por qué has rasgado tus vestidos? Venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. Gloria a Dios. Porque Dios tiene su remanente en todas partes del mundo. Hoy día también Dios ha levantado profetas en todo el orbe para pregonar su palabra, para avisar al pueblo, para poner en alerta a la humanidad de lo que viene, porque esto también está escrito. La profecía mayor es la palabra de Dios y eso está escrito. Todo lo que se viene de hoy en más está escrito. Es cosa de leer las Sagradas Escrituras y nos encontraremos nosotros con lo que ha de venir, ¿cierto? El hombre siempre ha estado atento a lo porvenir. ¿Qué será de nosotros? ¿Qué vendrá hacia nosotros? ¿Cierto? Y busca a veces por medio de astrólogos, por medio de magos, por medio de adivinas, ¿cierto? O adivinos, y por medio de la brujería y del ocultismo, el futuro. Y resulta que el futuro, ¿cierto?, está en las manos de Dios, porque Él tiene pueblo en todas partes del mundo. Ahora tenemos que acudir a Él, así como esa decisión que tomó este varón, ¿cierto?, de ir al rey y decirle, mire, he oído que una muchacha me dice que hay un profeta en Israel que puede sanarme de esta lepra, porque dice que estaba leproso entero, a pesar de ser valiente, a pesar de haberlo, ¿cierto?, haber sido un héroe prácticamente en su tierra, pero leproso. Dice la Escritura, el verso 9, y vino Naamán con sus caballos y con su carro y se paró. El verso 8 dice, cuando Eliseo el varón de Dios oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió a decir al rey, ¿por qué has rasgado tus vestidos? Venga a mí ahora y sabrá que hay profeta en Israel. Y vino Naamán con sus caballos y con su carro y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Hoy día nosotros conocemos el famoso protocolo y muchos nos ceñimos al protocolo, pero hay algunos que no se ciñen al protocolo y algunos no se ciñen por rebelión, otros no se ciñen porque son llevados por sus propias ideas, pero hay otros que sí se ciñen, ¿cierto?, al protocolo. Pero en este caso había un propósito de Dios en la persona de Naamán, para que podamos entender la historia de lo que pasa. Dice la Escritura que Naamán se paró a las puertas de la casa de Eliseo, y entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo,
ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se te restaurará y serás limpio. Esa fue la palabra del profeta para Naamán el leproso. ¿Cómo lo tomó? ¿Cómo tomó, cierto, esta noticia este varón? Muy triste, porque él era una persona de estatus, ¿cierto? Era un general valeroso, valiente, tenía quizás muchas medallas a su haber. Entonces él pensó, yo voy, según el protocolo, me va a tener que atender, ¿cierto? Y él me dirá, ojalá orará a su Dios y Dios me sanará, como dice a continuación él. El mismo Eliseo dice, y Naamán se fue enojado diciendo, y aquí yo decía para mí, saldrá él luego y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Muchas veces nuestras intenciones, nuestros deseos son cumplidos como nosotros queremos. Y aquí es donde entra el propósito de Dios, la voluntad de Dios, para que no se haga como nosotros queramos, sino como Él quiera. Y dice la Escritura, y aquí hay algo importante que entender, dice, Habana y Farfar, dice Naamán, Habana y Farfar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Y si me lavare en ellos, ¿no seré también limpio? Y se volvió y se fue enojado. O sea, leproso y enojado. Porque no se hizo como él pensaba. Muchas veces nosotros pensamos, esto se hará de esta manera, esto tomará este rumbo, yo seré lo que necesito ser. Pero muchas veces esto no se cumple. Por eso que la palabra del Señor nos enseña a nosotros a estar siempre pendientes de lo que Dios haga en nosotros. O sea, se haga la voluntad de Dios en nosotros, no nuestra propia voluntad. Y cuando nosotros decimos en el Padre Nuestro, hágase tu voluntad, como en el cielo se hace, se haga también en la tierra. Estamos nosotros mismos quedando reos de esa palabra. Estamos quedando cautivos de esa palabra. ¿Por qué? Porque estamos pidiendo a Dios que se haga la voluntad de Dios en nosotros como se hace en el cielo. Y muchas veces no es así. Queremos hacer nuestra propia voluntad. El verso 13 de segundo libro de Reyes, capítulo 5, dice así: Mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo: Padre mío, si el profeta te mandara alguna cosa, ¿no la harías? ¿Cuánto más diciéndote, lávate y serás limpio? No es como yo quiero, es como tú. Muchas veces nosotros tenemos que bajarnos de ese pedestal de valientes, de valerosos, de inteligentes, de sabios. Tenemos que bajarnos de ese pedestal y humillarnos delante de Dios para que Dios haga la obra. ¿Y qué dice la Escritura? La Escritura dice, cierto, que nuevamente los criados de Él. Gloria a Dios por los criados. Gloria a Dios por aquellos asesores, cierto, de las personas importantes. Gloria a Dios por aquellos que colaboran. Gloria a Dios por aquellos que hacen, como digo yo muchas veces, el trabajo sucio. Porque nadie quiere meter las manitos al barro para sacar algo importante de ahí. Siempre se manda a otro de menor estima. Pero esas personas de menor estima muchas veces son importantes en las grandes decisiones de nuestra vida. Aleluya. Por eso que no debemos de menospreciar a nadie. En este caso, los criados, ¿cierto? Le dijeron a él: Señor, Padre mío, si el profeta te mandara alguna cosa, ¿no la harías? ¿Cuánto más diciéndote, lávate y serás limpio? Y fíjese que él accedió. Y dice la Escritura, él entonces descendió, porque para poder levantarse primero hay que descender. Y este varón descendió, ¿cierto? Y se zambulló, dice, 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios.
y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. Fue sanado de su lepra. Dice la escritura que le quedó su carne como la carne de un niño. Y aquí quiero que vaya conmigo a la misma palabra del Señor, ahí mismo en el segundo libro de Reyes, en el capítulo 2, verso 19, y dice así en el nombre del Señor. Y los hombres de la ciudad dijeron a Eliseo, el profeta: he aquí el lugar donde está colocada esta ciudad es bueno, como mi señor ve, mas las aguas son malas y la tierra es estéril. Es decir, lo que decía Naamán era cierto. Las aguas no eran muy buenas, ¿cierto? Habían mejores ríos, agüitas cristalinas, ¿cierto? Pero ¿por qué Eliseo lo manda al Jordán? Y la respuesta está aquí mismo, porque dice así el verso 20. Entonces él dijo, el profeta: traedme una vasija nueva y poned en ella sal. Y se la trajeron. Y saliendo él a los manantiales de las aguas, echó dentro la sal y dijo: así ha dicho Jehová, yo sané estas aguas y no habrá más en ellas muerte ni enfermedad. El mismo río por el cual Eliseo oró, ungiéndolo y derramando sal sobre él, ¿cierto? Esas aguas fueron sanadas, esas aguas fueron limpiadas. Y aunque aparentemente a lo mejor no eran las mejores aguas de la región, sin embargo, en esas aguas, ¿cierto?, sanó este varón Naamán. O sea, por alguna razón poderosa, el profeta envía a este varón a lavarse a las aguas del Jordán. Y yo quiero decirle algo. Dice la escritura a continuación, para leer el resto de la palabra, ¿cierto? Dice, y fueron sanas, verso 22 del capítulo 2, segundo de Reyes, dice, y fueron sanas las aguas hasta hoy, conforme a la palabra que habló Eliseo. Las aguas del río de Jordán hasta hoy, por hoy, están sanas. Y son de sanidad, y son de bendición. Jesús, nuestro Salvador, fue bautizado en las aguas del río Jordán. Y esas aguas ya estaban sanadas, estaban limpias. En esas aguas hay salvación. Porque Jesús se bautizó en esas aguas. Y Él es la salvación de nuestras almas. Gloria a Dios. O sea, no por casualidad, esas aguas fueron sanadas. Y hasta hoy dice la Escritura. Y cuando a mí la Biblia me dice hasta hoy, es porque hasta hoy, hasta donde estamos viviendo nosotros en este tiempo, esas aguas son para salud. Yo no conozco el río Jordán personalmente, solamente en fotografía o en videos. Pero si la Biblia a mí me dice que las aguas son sanas y sanadas hasta hoy, es porque es hasta hoy. Por eso que la palabra del Señor nos enseña, incluso, fíjese que cuando Moisés llevó al pueblo de Israel por el desierto para introducirlo en la tierra prometida, por alguna razón que también lo hemos hablado en la Escritura, Moisés no hace como Dios le pidió que hiciera. Cuando golpeó la roca, muchos piensan que porque golpeó la roca, Moisés no entró en la tierra prometida, y no fue así. Fue porque él no hizo exactamente como Dios le dijo que hiciera. Porque cuando nosotros hacemos como Dios nos dice que hagamos, las cosas nos van bien. Somos sanados, somos restaurados, somos bendecidos. Y yo le digo una cosa, Moisés no entró en la tierra prometida y no pasó el Jordán. Y lo dice allí en el libro de Deuteronomio, capítulo 4, verso 22, dice así: así que yo voy a morir en esta tierra, dice Moisés, y no pasaré el Jordán.
mas vosotros pasaréis y poseeréis aquella buena tierra. Gloria a Dios. ¿Se acuerdan lo que les decían los profetas, siervos de Eliseo? El lugar donde está la ciudad es bueno, pero las aguas son malas y la tierra también es mala. Pero Jehová dice en su palabra, segunda de Crónicas 7:14, dice, si se humillare mi pueblo, ¿cierto? Si se humillare mi pueblo, si nos humilláramos, Él oirá nuestra oración y sanará nuestra tierra. Dios quiere sanar tu tierra. Dios quiere sanarnos de esta lepra del pecado que muchas veces nos afecta y nos trae muchos problemas. ¿Bien? Ahora, cuando este varón, ¿cierto?, es sanado, él habló, primeramente habló y dijo, ¿cierto?, yo pensaba enojado diciendo que saldría el profeta, ¿cierto?, e invocaría el nombre del Señor, de Dios, y alzaría su mano y tocaría el lugar y sanará la lepra. Y luego dijo, Habana y Farfar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Y dice, si me lavare en ellos, ¿no seré también limpio? Y se volvió y se fue enojado. Pero aquí hay una cosa, y Dios se lo dijo a Pedro, ¿cierto? Cuando Pedro subió a la azotea de su casa para orar, y estaba en ayuno él, y mientras le preparaban algo para comer, él, dice, siendo la hora sexta, se fue a la azotea y se puso a orar. Y allí recibió una revelación a través de un éxtasis que él tuvo, ¿cierto? Donde desciende del cielo toda clase de animales. Y Dios le dice a Pedro, Pedro, mata y come. Y Pedro le dice a Dios, ¿cierto? Le dice, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió la voz a él la segunda vez. Lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Lo que Dios limpia, queda limpio. Las mejores aguas, los mejores jabones, ¿cierto? Los mejores detergentes no nos pueden dejar tan limpios como cuando nos lava nuestro Dios y nos limpia Él. Cuando somos lavados en las aguas donde el Cordero de Dios fue bautizado. Aleluya. Ese Jordán hasta el día de hoy está corriendo, está fluyendo. Pero hoy es el Jordán espiritual. Las aguas del Jordán quitaron la lepra de Naamán. Pero hoy día la sangre de Jesucristo nos lava, nos limpia y nos restaura. Y nos quita el pecado que es la lepra, como decía anteriormente, que hoy día el mundo tiene. Para ir concluyendo, dice la palabra del Señor así. Y volvió el varón de Dios, él y toda su compañía. Y volvió al varón de Dios, él y toda su compañía. Y se puso delante de él y dijo, Naamán, he aquí ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra, sino en Israel. Te ruego, dice, que recibas algún presente de tu siervo. Amén. Es decir, le ofreció algunos bienes, algunos presentes. En la antigüedad no se iba al profeta con las manos vacías, siempre llevaban algo para ofrecer. Y de hecho la palabra del Señor dice que nadie se presentará delante de Él con las manos vacías. Hoy día nosotros no podemos traer un presente, ¿cierto?, a los pastores, a los profetas, a los hombres y mujeres de Dios que imponen las manos sobre los enfermos, pero sí podemos traer ante Dios un sacrificio de alabanza, ¿cierto?, un presente de adoración por la obra que el Señor ha hecho en nuestras vidas. Gloria a Dios por este varón. Quiero quedarme con esta expresión. Naamán era un general valeroso en extremo, pero leproso. Quiera Dios que nosotros no encontremos este pero, ¿cierto?, para ser sanados. Yo iría a la iglesia, a mí me gusta esto, pero
yo haría esto por la obra del Señor, pero yo me entregaría en las manos de Dios, pero yo le invito en esta hora, amado hermano, hermana, que deseche el pero, que se despoje de ese pero, ¿cierto? Y pueda descender como descendió este varón. Se humilló, accedió a la petición de sus propios siervos, ¿cierto? Para obedecer a la voz de Dios que Dios le dio por medio del profeta. Ve a las aguas del Jordán y lávate, zambúllete 7 veces. Ni siquiera una vez, porque quizás para Dios no es nada imposible. Y como dijo este varón, ¿cierto? Hubiera orado Naamán en el nombre de Jesús o en el nombre de Dios, yo declaro sano a este varón de esta lepra. Dios lo hubiera hecho. Pero había un propósito, había un proceso que cumplir. La Escritura dice claramente, todo el que se humilla será ensalzado. Por eso que es importante, muchas veces nosotros vamos a pasar situaciones difíciles, situaciones engorrosas. Pero créame, amado hermano, hermana, créame, y lo dice la Escritura, que si Dios lo pide y Dios lo está haciendo vivir eso a usted, es con un propósito. Hoy día usted está enfermo, tiene una enfermedad que no la puede sanar nadie. Para Dios no hay nada imposible. Pero primero tenemos que humillarnos. Primero tenemos que despojarnos y renunciar, ¿cierto?, al yo, a eso que nos impide sanar, a eso que nos impide, ese pero que nos impide que se cumpla el propósito de Dios en nuestras vidas. Recuerdo un varón que fue a Jesús y este varón también era un leproso, ¿cierto? Eso lo encontramos en el libro de San Marcos, capítulo 1, ¿cierto? Y él le dijo, si nosotros lo buscamos, podemos encontrarlo, ¿cierto? Marcos, capítulo 1, dice así, en el nombre del Señor. A ver. Jesús sana a un leproso. Verso 40 del capítulo 1 de San Marcos. Vino a él un leproso rogándole e hincada la rodilla le dijo, o sea, humillado a las plantas del Señor. Hincada la rodilla le dijo, si quieres puedes limpiarme. Verso 41 dice, y Jesús teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó y le dijo, quiero, sé limpio. Yo enseño en la iglesia que el quiero, ¿cierto? El querer es un proyecto. No es que se esté haciendo así como nosotros lo hacemos o lo pedimos. Cuando venimos a las plantas del Señor tenemos que venir humillados, adorando al Señor, no queriendo adorarle. No queriendo doblarnos, yo quiero doblar mis rodillas, yo quiero hacer esto, yo quiero hacer esto. Eso es un proyecto, pero hay que llevarlo a cabo. Y en este caso, ¿cierto? El hombre le dice, si quieres, dice, puedes limpiarme. Y Jesús le responde, dice, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó y le dijo, quiero, sé limpio, ¿cierto? Y luego dice, y así que él hubo hablado, al instante la lepra se fue de aquel y quedó limpio. ¿Se dio cuenta? El profeta lo mandó al varón orgulloso de todos sus triunfos que había tenido, ¿cierto? Lo mandó a bañarse al río 7 veces. Y él tuvo que obedecer y fue limpio, porque había que humillarse. En este caso, Jesús conoció la intención del corazón de este varón, porque hincó inmediatamente su rodilla, dobló sus rodillas. Y la palabra del Señor dice, vivo yo, dice el Señor, y ante mí se doblará toda rodilla, y toda lengua confesará
que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Jesucristo es el Señor. Jesucristo, aquel que se bautizó en el Jordán, ¿cierto? Aquel que nos invita también a nosotros. Quiero terminar con esto. Todos nosotros vamos a cruzar el Jordán algún día. Todos los salvos van a cruzar el Jordán, porque tenemos que ir a la tierra prometida. Y yo le invito. Yo creo firmemente de que nuestro pecado será quitado y nuestra alma será lavada y limpiada en el nombre de Jesús. Que Dios de paz le bendiga. Dios eterno, yo te doy gracias por esta palabra. Necesitamos, oh Dios, que la persona maravillosa de tu Espíritu Santo nos guíe ahora y nos enseñe y nos haga obedecer a tu palabra. Que tu Espíritu Santo nos redarguya y redarguya los corazones de aquellos que han oído esta palabra, para que venga sobre ellos salud, para que venga sobre ellos salvación, para que venga sobre ellos limpieza de alma, y podamos, Señor eterno, presentarnos delante de ti. Gracias te damos, oh Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Dios le bendiga.